Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué alegría, qué maravilloso poder nuevamente acercarnos a la mesa del Señor, acercarnos y alimentarnos con ese maná del cielo, con ese pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, su presencia, su palabra, su propósito, su poder, todo lo que el Señor representa y todo lo que el Señor significa para nuestras vidas. Mis amados, hoy continuamos una mirada al cantar de los cantares y hoy estaremos meditando en el capítulo 2, versos 1 al 17. Es una porción preciosa que nos anima, que nos invita a fortalecer nuestra relación de amor con el Señor. El Señor nos ama con un amor indescriptible, con un amor incomparable, con un amor supremo, inigualable. Y ese amor, dice la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones. Y este Cantar de los Cantares, este libro es una poesía que nos enseña a cómo profundizar nuestra relación de amor con el Señor. Así que presentamos este tiempo y le pedimos al Señor sabiduría de lo alto para entender y poder aplicar este hermoso pasaje de la Escritura a nuestras vidas. Señor, gracias nuevamente, Padre amado. Nos presentamos delante de ti confiando en tu dirección, en tu cuidado, en tu sabiduría y pidiendo, Señor, tu bendición para cada persona que ha de estar escuchando esta porción de tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que ensanches nuestro corazón y que nos llenes, Señor, de ese amor maravilloso. Es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor. Amén y amén. Mis amados, la semana pasada estuvimos viendo en la introducción el capítulo 1 de el libro del Cantar de los Cantares, que tenemos básicamente 4 tipos de acercamientos que todos pueden ser legítimamente todos pueden ser usados, depende de el propósito, depende de lo que nosotros estemos tratando de alcanzar, ¿sí? Si es un estudio individual, si es un estudio devocional, si es algo un poco más exegético, profundizar un poco más en la escritura, y esos tipos de acercamientos son el alegórico, que básicamente lo que nos enseña es de una manera simbólica el amor de Dios, el amado, el rey, y el amor de la esposa, la iglesia, la sulamita. También está el acercamiento literal histórico, que habla es ya del amor entre un hombre y una mujer y los principios y la pasión en la relación. Está el acercamiento dramático, que ve el texto como una situación en la cual hay una especie de búsqueda, de anhelo, hay dificultades, se sobrepasan las dificultades. Y por último está el acercamiento tipológico, que apunta al Señor Jesucristo. Y nosotros pues tomamos la determinación de acercarnos en este tiempo en una mirada al libro del Cantar de los Cantares en el acercamiento tipológico. Toda la escritura entonces apunta a la persona de Cristo Jesús. Toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos enseña acerca de la grandeza del Señor Jesucristo, y por lo tanto ese va a ser nuestro acercamiento. Y más adelante pues usted en sus estudios puede hacer cualquier otro tipo de acercamiento. Mis amados, vamos a dar lectura entonces a este capítulo 2 y estaremos viendo entonces unas verdades maravillosas. La palabra de Dios dice así, capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes.
bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando entre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores de la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de lo escarpado de las paredes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Qué porción más preciosa. Con razón, muchos de los gigantes de la fe de antaño tenían este texto como algo especial para sus vidas, el deseo, el anhelo de estar con el amado, el deseo, la pasión de la novia por el novio, y entonces nosotros también queremos recibir esa preciosa porción de la Escritura para que también despierte en nosotros el amor, la pasión por nuestro amado Señor Jesucristo. Ya vimos la semana pasada varios textos como Efesios capítulo 5, donde hay un símil entre el esposo, que es Cristo Jesús, y la novia, que es la iglesia, y continuamos entonces de manera tipológica haciendo este acercamiento. Y lo primero que vemos, ¿no?, es que nuestra tendencia es a perder el primer amor. Nuestra tendencia es a ir poco a poco dando por sentado muchas cosas en nuestra relación con el Señor, a tal punto que la relación con el Señor comienza a llevarse de una manera automática, de una manera digamos dado por sentado de todas las formas y maneras de relacionarnos con el Señor, de hacerlo todo por inercia. Y este texto nos llama a renovar nuestro amor por el Señor, a renovar nuestro amor, nuestra pasión por nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que ir detectando cuáles son esas situaciones, cuáles son esos lugares de peligro, esos caminos paralelos que nos van desviando, que nos van robando la pasión por nuestro Salvador. El versículo 1 comienza diciendo: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Bueno, muchas personas atribuyen que esta es una referencia a Cristo Jesús. Recordemos que este poema, esta porción del Cantar de los Cantares, no tenía divisiones de capítulos, de versículos, y quien está hablando ya en el último versículo del capítulo 1 es entonces la Sulamita, es la amada, y ahora entonces ella dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y el verso 2 dice: como el lirio entre los espinos, ya hablando el novio, dice: así es
mi amiga entre las doncellas. Aunque no sería descabellado pensar también que puede ser una figura del Señor Jesucristo, usa el término yo soy, ¿no? Y quizás podemos pensar de que esa belleza, ¿no?, que tiene el amado es transferida a su amada por su relación, por su permanencia, por su continuo contacto con ella. Así que no sería algo descabellado pensar, pero en el contexto del texto vemos que la que está expresando las últimas palabras del capítulo 1 es la Sunamita. Y ahora entonces ella dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y ahora el novio, el amado, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Todavía continúa llamándole amiga, ¿no? No ha ido avanzando en ese casamiento, simplemente está todavía en esa relación prematrimonial, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ver, mis amados, cuáles son las características, ¿no?, de alguien que ama profundamente al Señor. Y allí veremos algunos peligros también entonces de perder ese primer amor, ¿no?, esa pasión inicial entre el amado y la amada. Vemos en primer lugar en el versículo 3 que dice de la siguiente manera: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Lo primero que expresa no son palabras de elogio, lo primero que expresa son palabras de que describen su alegría, que describen esa alabanza. Alabanza significa hablar bien, y ella está hablando bien de su amado, ella está alabando a su amado. Y nosotros de la misma manera, nosotros alabamos al Señor, nosotros nos deleitamos en el Señor, y ese deleite pues se expresa de una manera verbal, se expresa con nuestras acciones, se expresa con nuestra vida. Así que si nosotros queremos identificar algunas situaciones, un proceso, un camino donde el amor está decreciendo, podemos ver que se ha perdido de nuestros labios, de nuestra vida, esa alabanza al Señor, porque alabanza es reconocer, ¿no?, de una manera especial la grandeza, la inmensidad, lo que sentimos por Él, la gratitud que sentimos por Él. Así que la alabanza al Señor debe estar continuamente en los labios y en la vida de su amada iglesia. Lo segundo que vemos entonces en el versículo 3, parte B, es que dice: bajo la sombra del deseado me senté. Cristo es el deseado de las naciones. Cristo es el anhelado, ¿no?, por su iglesia. Cristo es el que es el objeto del amor, la espera de su novia. Así termina la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan dice: sí, Señor, ven pronto. Y así debe ser también nuestra vida, su iglesia. Se sienta su presencia, dice: bajo la sombra del deseado me senté. Tenemos que estar a los pies de el Maestro. Tenemos que anhelar ese momento, esos tiempos preciosos en los cuales nos sentamos a escuchar al Señor, a deleitarnos en su presencia, a contemplar su grandeza, a estudiar la palabra de Dios consciente de su presencia en nuestra vida. También vemos, mis amados, en el versículo 4 dice: me llevó a la casa del banquete. El Señor desea llevarnos, ¿sí?, a ese lugar donde nos deleitamos. Esto lo que sugiere es alegría y gozo. En su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces vemos que hay alabanza, vemos que avanzamos en
el deseo de habitar, en sentarnos a sus pies en su presencia, y el deseo de entrar y deleitarnos en ese banquete celestial que significa la presencia del Señor, que se expresa a través del gozo y la alegría por nuestro amado Salvador. También vemos que hay un amor entrañable, ¿no? En el verso 4 y 5 dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, ¿no? Esa es la bandera que debe estar sobre nuestras vidas, el amor del Señor. Él nos salvó por amor, Él nos guía por amor, y Él vendrá por nosotros por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea y comience a ser y formar parte de la iglesia su amada, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos vida eterna en el amado, y que ese amor se va a consumar en las cenas de las bodas del Cordero. Esa debe ser entonces nuestra bandera, una bandera que se levante en alto, la bandera de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que exprese pasión continua y pasión creciente. No, una característica del verdadero amor es que permanece, pero que se incrementa. Más tiempo con el Señor, más deleite con el Señor, más entrega al Señor, más sacrificio por el Señor. Ese es un amor verdadero, un amor que se expresa con nuestra vida. También vemos que en el verso 6 hay protección, ¿no? El verso 6 dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. El Señor extiende sus brazos protectores de cuidado. El Señor nos rodea con ese brazo poderoso, con esa diestra de poder. En el Señor tenemos refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese debe ser entonces el deseo de alguien que ama al Señor, estar bajo sus brazos. El Señor lo dijo mirando desde el Monte de los Olivos a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido tenerte como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas, dice, pero no has querido. Y no querían porque no le amaron, no le deseaban, no le buscaron, no se rindieron a Él. Pero su iglesia, que le ama, que le busca, que está rendida a sus pies, entonces desea estar al abrigo del Altísimo, en los brazos protectores de nuestro Señor. Ahí tenemos refugio y tenemos seguridad. El mundo está buscando seguridad en el armamento, seguridad en la política, seguridad en lo social, seguridad en la educación, en los títulos, en cualquier cosa, que no son malas en sí algunas, ¿no? Pero la realidad es que solamente tenemos significado, valor y seguridad en los brazos de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. También, mis amados, hay que tener cuidado, ¿no? Vea, dice allí el verso 7: yo os conjuro, oh doncellas de él. Ya le está hablando a las doncellas, por los corzos y por las siervas del campo. Este viene siendo los cervatillos, ¿no? Los siervos que están corriendo en el campo. Dice: que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es decir, no debe ser un amor forzado, no debe ser un amor natural, debe ser un amor espontáneo, no debe ser un amor por miedo, no debe ser un amor por las consecuencias de algo, no debe ser un amor que se expresa porque hay que hacer algo, no, sino porque deseamos hacerlo. Por lo tanto, solo al Señor debemos de amar y debemos de evitar cualquier situación que nos distraiga, que nos desvíe, que nos aleje del amor del Señor. Dice: que no despiertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y al versículo 15 dice:
cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esas cosas pequeñas son las que dañaban el viñedo que ya estaba listo para la cosecha. Y por lo tanto, ¿cuáles son esas pequeñas cosas en nuestra vida, esas pequeñas zorras en nuestra vida que nos distraen? ¿En qué estamos consumiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos colocando nuestros afectos? ¿Cuál es la pasión que nos domina, nos guía, nos cautiva? Entonces tenemos que tener cuidado de todas esas cosas que puede que no sean malas en sí mismas, pero que son zorras pequeñas que van dañando poco a poco nuestra relación con el Señor. Ella había expresado que los hijos de su madre la habían puesto a trabajar en los viñedos de ella y ella descuidó su propio viñedo. Dice el verso 6 del capítulo 1, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Por lo tanto, reconoce que hay situaciones donde podemos descuidar nuestra propia relación con el Señor por cuidar algo que ellos tenían la capacidad de cuidar a sus hermanos, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos que ser también selectivos. ¿Qué cosas que no son malas pueden estarnos desviando, distrayendo de lo que es bueno, que es permanecer a los pies del Señor? Y tenemos que ser muy cuidadosos en ello, porque un descuido aquí, un descuido allá, y eso produce un decrecimiento en nuestro amor, en nuestra pasión por el Señor. Por lo tanto, ¿qué le está distrayendo? Es una buena pregunta que podemos hacernos, que le hago, que me hago constantemente. ¿Qué nos está distrayendo? Puede que sea algo que esté muy cerca de nosotros, ¿no? Que constantemente cautiva, capta nuestra atención y nos desvía del propósito supremo, que es alabar al Señor, habitar en su presencia, gozarnos con alegría en Él y que nuestro amor sea un amor entrañable y creciente, permanente en nuestro Señor Jesucristo. También, mis amados, en séptimo lugar vemos que esta amada expresa también el deseo de escuchar la voz de su amado. Mire, él dice el verso 8, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Ella tenía un deseo de verle, ¿no? Ya le había preguntado en el capítulo 1 que dónde podía encontrarlo, y él le dice, mira, sigue a los que pastorean, pero ella tenía un deseo constante de encontrar a su amado, y dice, la voz de mi amado, he aquí él viene. En el verso 17 también dice, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Qué poesía tan preciosa que expresa ese deseo, ese anhelo de encontrarse con su amado. Así debe ser la iglesia de Cristo Jesús, la esposa del Señor, un deseo constante de encontrarnos día a día con Él y un deseo continuo de encontrarnos cuando el Señor regrese por su iglesia o nosotros partamos a su presencia. Dice también entonces que ella desea, ella escucha la voz de su amado, ¿no? En el verso 13 dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. No solamente es el deseo de su amada encontrarse con su amado, déjeme decirle que el deseo del Señor también es encontrarse con su amada. El deseo del Señor, el Señor ha dicho, me voy, no les dejaré huérfanos, sino que volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y allí participemos de lo que nos enseña la palabra de Dios, de las cenas, de las bodas del Cordero. Qué gloriosa promesa. Mientras que ese evento se cumple, nosotros día a día podemos ir
a expresar nuestro amor al Señor, buscar su presencia, permanecer a sus pies, gozarnos en su presencia, levantar la bandera del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas, confiar en su cuidado, en su protección y escuchar su palabra, escuchar su voz. Por eso es que traemos miércoles a miércoles una mirada a un libro de la palabra de Dios para que constantemente estemos allí escuchando su voz, y domingo a domingo también hay una exposición de la palabra para que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios. Y finalmente, mis amados, vemos que en el verso 13 hay una expresión preciosa. El Señor dice: levántate. En primer lugar, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Y dice: y ven. No solamente debemos de levantarnos, contemplar su belleza, sino ir a su presencia. Él dice: levántate y ven. Le llama hermosa. ¿Por qué le llama hermosa? Porque la belleza de la iglesia deriva o está en la belleza de su amado. La iglesia no tiene belleza en sí misma, es la belleza de Cristo Jesús, por la presencia de su Espíritu Santo que le hace hermosa, que le hace deseable, que le hace bella. Así que, mis amados, si usted está en Cristo, usted forma parte de la iglesia de Cristo Jesús, la novia de Cristo Jesús, y a los ojos de Dios, entonces ustedes como iglesia es una iglesia hermosa, es una iglesia deseada, porque el Padre la ve a través de los ojos de Cristo Jesús, o más bien ve en la iglesia a Cristo Jesús, el esposo. Así que qué gozo, qué alegría entonces nosotros saber que somos amados por el Señor, que somos tenemos seguridad en el Señor. Pero nuevamente recordemos, es muy fácil comenzar un camino descendente y alejarnos de ese primer amor, y por eso es que la palabra de Dios nos advierte en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice de la siguiente manera. Dice: pero tengo contra ti, hablándole a su novia, a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Y aquí les da la recomendación. Les dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos tener una vida de pasión por el Señor. Necesitamos tener una vida rendida al Señor, que exprese un amor creciente y continuo por nuestro Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos de volver a ese primer amor, que debe haber, Señor, una pasión continua por tu presencia, una búsqueda y un anhelo constante por buscar tu rostro, permanecer a tus pies, por nosotros constantemente alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre de la Gloria, por la seguridad, el significado que nos das al nosotros estar en tus brazos. Gracias, Señor, por vernos como una iglesia hermosa, por la obra, por la presencia y por la gracia de Cristo Jesús. Bendice, Señor, el que esté escuchando, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa y lleve esta palabra preciosa a sus vidas, para que haya una transformación que exprese un amor verdadero y genuino por Cristo Jesús, el amado. Gracias, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada miércoles, entonces, les invitamos una apasionada mirada al Cantar de los Cantares, y como cada domingo, una apasionada búsqueda de la presencia de Dios en Casa Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.